Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como cada miércoles aquí en Teatro Crítico en Oviedo Televisión. Bueno, pues hoy es un día como otro cualquiera, ¿verdad? Salvo porque pueden estar ustedes viendo Teatro Crítico, eso ya lo hace un poquito más especial. Como decía, es un día como otro cualquiera y a poco que hayan visto los periódicos, hayan leído los periódicos, hayan visto la televisión y hayan escuchado la radio, pues se habrán dado cuenta de que las noticias de portada o las noticias de cabecera son en muchos casos noticias económicas, intervenciones en bancos, ERES en grandes empresas, despidos, en fin, crisis, que les voy a contar. Y sobre eso vamos a hablar esta noche, sobre la crisis, sobre cómo las noticias económicas, como decía, han pasado de la sección Salmón a las portadas de los periódicos. Y también vamos a hablar, y es lo primero que les voy a preguntar a nuestros invitados, que paso a presentárselos para no ser demasiado descortés, Lino Camprubí, de la Universidad de California, buenas noches. Hola. Y Javier Delgado, de Nódulo Materialista, perdón. Saben ustedes que el G20 se va a reunir o se está reuniendo, está en los prolegómenos de la reunión, que España está, aunque no pertenezca a ese G20, como invitado, y que Obama, nada más llegar a Londres, lo primero que ha dicho es que para salir de esta crisis global hay que hacerlo entre todos. ¿Creen realmente, sabemos que todos estamos en crisis, me refiero a todos los países, pero realmente para salir hay que salir juntos de la mano o esto es un sálvese quien pueda? Se empieza, Lino. Bueno, pues sí, gracias. A ver, yo creo que el modo en que se salga de la crisis o se intente salir de la crisis depende mucho del análisis que se haga de la crisis. Y en este caso el G20 parece que tiene la versión oficial de los políticos y de gran parte de la prensa de cuáles son las causas de la crisis. Muchos de ellos culparían a la desregulación de 1980 o incluso a la codicia de los banqueros o en Estados Unidos se culpa constantemente a los propios consumidores de créditos que pidieron más créditos de los que podían pagar después. Entonces todos esos análisis les llevarán a tomar unas medidas u otras. Sarkozy iba a la cumbre del G20 diciendo tenemos que crear un organismo internacional de regulación o si no, no firmo. No firmo lo que salga de esta crisis. Es una postura muy buena, pero bueno, todas esas posturas dependen de una visión que a mí me parece siempre parcial, porque lo que hay que entender es un poco cuál es la estructura interna del capitalismo internacional, la estructura de la economía política en la que nos estamos moviendo y a la que afecta la crisis. Entender bien esa estructura para saber si esos errores de los que hablamos, de desregulación, burbujas, etcétera, son productos de la codicia de alguien en particular o son parte interna de esa estructura. ¿Qué es lo que define al capitalismo? ¿Qué errores estamos cometiendo que se pueden salvar y cuáles son, sin embargo, un producto del propio mecanismo del capitalismo internacional? Yo creo que eso es una pregunta que se hacen poco los políticos y que podrían hacerse más. No sé. Javier. Sí, en principio, pues de acuerdo con Lino, y además me parece que su intervención tiene la virtud de empezar a poner ya en la mesa los problemas más importantes de esto de la crisis. Porque realmente una cosa es la crisis y otra las visiones de la crisis que vienen derivados de los análisis sobre la crisis que se hacen sobre todo en diferentes medios de comunicación. Eso es lo que está al alcance del común de los mortales, digamos. No los análisis ya que pueden hacer los ministros de Economía o los gabinetes de crisis. Que como todos sabemos son en la mayoría de los casos desacertados. Sí, y que bueno, que esto forma parte un poco del carácter tan peculiar de esa ciencia que es la economía, ¿no? Con esas ciencias que llamamos humanas o betaoperatorias, ¿no? Desde el materialismo. Son ciencias que no consiguen hacer unas verdades tales como las de la física o las de las matemáticas, ¿no? Y entonces resulta que son imposibles las previsiones a largo plazo y todo este tipo de cuestiones que tienen realmente pues pillados a los economistas de la bola de cristal, ¿no? De los que quieren saber lo que va a pasar. La cuestión es que lo primero que habría que impugnar, bajo mi punto de vista, es ese concepto de capitalismo global o capitalismo internacional. ¿Por qué? Porque lo que se esconde detrás de eso es una visión unitaria del género humano. Es decir, es un economicismo de corte liberal, pero análogo al economicismo también marxista, en el cual resulta que los estados y otras figuras institucionales lo que son para ellos es superestructuras que no tienen que ver nada con el funcionamiento económico real. Desde estos análisis resulta que la humanidad en su conjunto ha llegado a una fase que se llama capitalismo,
y que entre todos unidos, como decía Sharon, ¿no? Todos unidos hay que salir de la mano de esta crisis. En realidad lo decía el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, citando a Obama, ¿no? Lo decía Sharon. Entonces, realmente las cuestiones no son así. La economía es fundamentalmente política, es decir, se refiere a los estados y a las naciones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se vuelve internacional? Porque la economía política, es decir, la economía de cada estado, nación, se comunica, digamos, con la de los demás e influye en la de los demás. Y entonces, el imperio realmente existente, que es Estados Unidos, cuando tiene una crisis, es capaz de contagiarla al resto de las economías políticas, es capaz y de influenciarlas y de contagiarlas. Igual que la crisis del petróleo afectó a todo el mundo capitalista también, a todas las naciones capitalistas, o al igual que la crisis del año 93, que empezó en los tigres asiáticos, acabó afectándonos a todos también. Entonces, la economía, esta crisis financiera, la crisis que viene por la concesión de las hipotecas subprime, la crisis que ha provocado que la oligarquía financiera se quede sin dinero, esa crisis proviene de los Estados Unidos. Luego, a cada nación le está afectando de una manera distinta. En España, por ejemplo, las bases productivas estaban fundadas en el negocio del ladrillo. Entonces ahí ha llegado una situación distinta, que no es una crisis financiera, sino una crisis de agotamiento del mercado, que en principio no tiene que ver con la anterior, pero que se suma a nuestros problemas, ¿no?, como nación española. Entonces la cuestión es que a la hora de analizar esta situación internacional de juego entre las naciones y entre las economías de las naciones, pues unos llamados liberales o procapitalistas o apoyados incluso en teorías anarcocapitalistas, pues promueven la receta de liberar y responsabilizan al Estado y responsabilizan al intervencionismo del Estado en todos estos problemas de la crisis. Sin embargo, los otros, llamados socialistas, lo que promueven es la intervención, la nacionalización y el controlar el mercado. Entonces yo, desde mi punto de vista, esta es una falsa dicotomía. Es una dicotomía que es ideológica, no es real, porque la realidad es otra. La realidad es que el Estado es el garante, precisamente, de esas oligarquías y esas burbujas económicas. Es decir, sin Estado no se podrían hacer los negocios que se hacen, porque legaliza precisamente en muchas ocasiones los tratos que rozan la corrupción. Están legalizados. En Estados Unidos eran legales esas hipotecas, cosa que no era en España, por ejemplo. Por eso se dice que España está más protegida contra la crisis que los Estados Unidos, o que va a aguantarla mejor. Se pensaba que no iba a caer ningún banco, ahora ha caído uno importante, que es el de la Caja... Una caja, sí, que no es... De Castilla. No es un banco exactamente. No sé si te parece, pero a lo mejor antes de entrar en esto de las soluciones, digamos, liberalismo, socialismo y tal, me parece que lo que dices del Estado en relación al capitalismo internacional tiene mucho interés, porque además de eso, de definir la unidad de análisis, va a depender también ver qué tipo de soluciones se pueden aportar, o desde dónde, desde un Estado-nación, desde una región, desde un... Tú hablabas antes del imperio y de cómo el imperio puede arrastrar a otras economías, su economía. Pero no solo arrastrar, es también empujar. Y entonces yo creo que es importante ver que lo del capitalismo internacional sí puede tener un sentido mientras se conceda que no es una cosa que nace espontáneamente con un mercado libre de todas, pero sí se puede decir que es un recubrimiento de diferentes economías nacionales por parte de la imperial, de la de Estados Unidos. Efectivamente. Son las redes precisamente de las grandes empresas, las redes de los monopolios privados. Las redes... Sí, cierto, pero no solo eso, también de los grandes estados y también de la Reserva Federal, digamos. Entonces, a mí me parece importante ver, por ejemplo, en el origen de esta crisis actual, que tiene mucho que ver con la del 73 y la del 93 que decías antes. Si ponemos a la hegemonía estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial como imperio que no solo se ocupa de su economía, sino de otras economías, y como imperio que hace crecer a otras economías, podemos llegar a entender por qué el crecimiento
expansivo tan grande de los 50 y 60 que se llamó la edad de oro del capitalismo, a partir de los 70 parece que ha entrado en una cuesta abajo de la que todavía no hemos salido. Entonces, una perspectiva como esta, que yo puedo hablar un poquito de ella si queréis, que viene de los 50 y llega hasta ahora, tiene una virtud frente a lo que suele manejar la prensa, los políticos y muchos economistas, incluso ministros de Economía, aunque por supuesto no todos, hay análisis muy buenos por ahí, pero bueno, que una cosa que te da 50 años, por ejemplo, que analizar, un poco cíclicamente, digamos, esto ya es una perspectiva distinta, que no se enmarca en la codicia de 4 gatos desde el año 2000 ni nada de eso, sino que vamos a ver los problemas reales que sufre el capitalismo actual, por ejemplo, el de quién compra y quién produce, un problema tan sencillo como ese. Sí, perdón. No, continúe, que es que ha hablado de comprar y producir y quería yo introducir en esta charla a China, ¿verdad? Porque parece, bueno, se dice que producen para Europa y todas estas cosas que se dicen. Pero en realidad los barcos están parados, ¿verdad? En los puertos europeos no se dejan que esas mercancías se descarguen porque reventarían el mercado. Efectivamente, entonces quiero que me hablen de China. ¿Qué pinta China en toda esta crisis? ¿Puedo muy brevemente terminar lo que decía de la hegemonía y entonces conectarlo con China? Porque el modo de entender esto, y en esto estoy siguiendo más que nada a un tal Robert Brenner, pero vamos, que hay otros análisis posibles. Dice, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que ha estado creciendo durante 20 años, no puede seguir creciendo, porque su producción ya no es rentable, no hay una tasa de ganancia demasiado alta. ¿Qué hace entonces? En la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos es hegemónico política y militarmente, dice, podemos dejar que se pudran otras economías o podemos ayudarles. Y ayudarles no es solo generosamente, es un modo de ampliar el imperio, digamos, aun a costa de algunas pérdidas económicas de Estados Unidos. El modo de ayudar a países perdedores como Alemania y Japón, que tenían un gran capital humano, pero estaban destrozados económicamente, fue invertir en ellos y dejar que ellos fueran los productores. Entonces Alemania y Japón empiezan a producir de modo mucho más barato que Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor. Y eso fue así hasta, digamos, los 70-80, en los que Alemania y Japón producen nuevas tecnologías y su crecimiento es espectacular, tanto que arrastra el crecimiento de Europa, en el caso de Alemania, y de los países asiáticos, en el caso de Japón, durante muchos años, hasta que en 1990 las economías las industrias de Japón y Alemania están produciendo de un modo demasiado caro, de nuevo, y además están en una situación de competencia internacional en la que los consumidores son prácticamente los mismos. Estados Unidos ha sido durante la segunda mitad del siglo XX el principal consumidor, incluso Europa ha consumido relativamente mucho menos. Entonces, si están produciendo las mismas cosas para la misma gente, llega un momento en que tocan techo. Y entonces lo único que les queda es jugar con quién va a producir en los próximos 10 años. Y eso se hace con acuerdos monetarios, digamos. Baja el dólar, produce Estados Unidos. Baja el yen, produce Japón. En 1990, con los acuerdos de plaza, subió el yen tanto que no era rentable producir en Japón. ¿Y qué hizo Japón? Invertir en los países asiáticos, Singapur, Corea del Sur y China. Y allí empieza el boom de esas economías, porque tienen una mano de obra muy barata y además no tienen infraestructura, de modo que hay que invertir en ella de nuevo, de modo que es muy fácil crecer muy rápidamente. Pero ese crecimiento es hasta cierto punto artificial. ¿Por qué? Porque el consumidor sigue siendo Estados Unidos. Pero ¿cómo compra Estados Unidos si no está produciendo nada? Pues a base de que China y Japón le compren la deuda pública a Estados Unidos, de modo que China está financiando sus propias exportaciones. Pero eso es artificial, eso toca techo, y cuando eso toca techo, ¿qué se crean? Burbujas, a ver si se puede seguir alimentando el crecimiento, burbuja tecnológica, tecnológica, financiera, inmobiliaria. Tal y como explica Lino, en este sentido y desde esta perspectiva, las oligarquías no es que sean egoístas o responsables de lo que pasa, sino que es que tienen que ser así, digamos, tienen que ser egoístas para sobrevivir. Tienen que ser en una competencia que es prácticamente darwinista entre los monopolios, entre los grandes monopolios. Y dentro de la ley, muchas veces. Y dentro de la ley, o sea, está legalizado, claro. Ese exterminio está legalizado de unos contra otros. La cuestión era, que me parece más interesante de la intervención de Lino, es ese acotar, digamos,
históricamente de dónde vienen los problemas, porque me parece crucial. Sin embargo, me parece que Linus se olvida en este análisis de la gran diferencia que hay en ese mundo de la segunda posguerra mundial, ¿no?, y el de hoy. Y es el que en la primera parte de este periodo toda la economía mundial está marcada por la existencia del bloque soviético. Y en esta segunda parte es un periodo de la historia económica y política sin el bloque soviético. Es decir, en este sentido, a mí hoy, el mundo de hoy, me recuerda más al que analizaran Hildebrand y Hobsbawm y el propio Lenin en el imperialismo fase superior. Es un mundo en el que diferentes potencias imperiales intentan una nueva repartición del mundo. Porque el mundo ya estaba repartido, en su totalidad, pero es una nueva repartición a raíz de la caída de la mitad del mundo, que era el bloque soviético. Entonces hay una nueva reorganización que empezó en los años 90, que sigue ahora y que está detrás de la crisis global y detrás de la guerra de Irak y detrás de cada acontecimiento político y económico importante que estamos viviendo desde el año 89 o 90 hasta ahora. Vivimos en un mundo distinto, en un mundo más fragmentado, más inseguro también, y en el que se está peleando por abrir mercados donde están agotados. Y en esas estamos. Entonces, los gobiernos, ante este panorama, solo tienen dos opciones: o una política de paños calientes, en el cual se van nacionalizando un banco, metiendo dinero en otro, y a ver hasta cuándo aguanta esa política de paños calientes, que, vamos, el economista jefe de la OCDE, de la Organización para el Comercio y el Desarrollo en Europa, hablaba que en 2009 habrá crisis, todavía en el 2010, y que quizá en el 2011 se pueda salir, se pueda recuperar. Con la bola de cristal, ¿no? Y que depende, no, con estos paños calientes, digamos, a corto plazo. Es una visión de ciencia media, no ya tanto de ciencia con muchos años, sino en estos próximos años, si realmente los bancos usan bien el dinero que se les está inyectando, si se estimula el comercio y tal, habrá recuperación para 2010. Ahora, si los bancos no resisten en este año 2009 y en el año 2010, no se sabe por dónde se va a seguir. Y la única opción, la hemos visto a lo largo del siglo XX, cuando pasa esto, cuando los mercados alcanzan esos límites que habla Lino, que son inevitables, que están estudiados, que son ciclos de crecimiento y de contracción que tienen unos límites físicos y son irrebasables. Cuando se llega ahí, hemos visto lo que pasa, y son guerras mundiales. Guerras en que para abrir mercado lo que hay que hacer es destruirlo todo para volver a construirlo y venderlo. Y entonces, en ese panorama estamos. Yo no quiero ser agorero. Nos deja muy nos deja todos muy tranquilos su intervención. Pero es que es la historia del siglo XX la que ha sido así. Hoy en esta reunión de Obama y el G20 hablaban: estamos muy lejos de los años 30, porque los estados están interviniendo. Ya veremos si realmente es efectiva la intervención de los estados. Estaremos lejos de los años 30, pero como la intervención de los estados no sea efectiva, esto va a ser la imagen del tren de los hermanos Marx, que para que siga andando resulta que hay que quedarse sin el propio tren, mientras Groucho grita más madera, y se mete más dinero en la caldera, pero sí, para que el tren al final se destruya. O sea, estos parches incluyen nuevas burbujas, por ejemplo. Hay quien ve las energías renovables como un posible candidato a ser una nueva burbuja para hacer una falsa apariencia de crecimiento. Pero de nuevo, dentro de unos años llegará a ese tope. Y vamos, nuestras posturas no son tan diferentes, en el sentido de que la mía incluye ese conflicto internacional, esa situación, porque lo importante es que aunque Estados Unidos fuera hegemónico en su momento, y todavía hasta cierto punto lo siga siendo, él no puede trazar un plan que sea acorde con la realidad, porque la realidad es múltiple y no sabes por dónde te va a salir. Entonces, esa competencia no está planificada y esa competencia es conflictiva. Entonces, China, por ejemplo, aunque ella vea su capitalismo o su crecimiento como
como armónico con el de Estados Unidos, y además le convenga decirlo, y además aunque China compre deuda estadounidense de modo que sí que hay cierta armonía, lo cierto es que muchas veces es conflictivo, es contradictorio, entonces los productos chinos se paran en Europa. Ya está empezando el proteccionismo un poco en Estados Unidos. Ciertos grupos de trabajadores, y no solo de trabajadores, bueno, incluso en el Congreso se ha hablado de ciertas medidas proteccionistas como medio que lo único que en mi opinión hacen es reflejar que la situación no es armónica, sino que es conflictiva. Y ese conflicto además incluye cosas tales como recursos naturales, con lo que mencionabas de la guerra de Irak y el petróleo, pues sí, el petróleo tiene mucho que ver con la economía mundial, con lo cual esos son focos de interés militar y político, efectivamente, y ahí puede ser que haya problemas, vamos, que no solo de las fuentes productivas, sino de las rutas, porque ahora en Somalia todo el problema de piratería es porque tienen que pasar por ahí los buques petroleros hacia el Mediterráneo. Es que eso es y curioso, están es que juntándose tropas de todo el mundo, tropas chinas, este tropas españolas, tropas... Claro, con este asunto de la crisis financiera muchas veces parece como si viviéramos en un mundo totalmente despegado de la producción y de la industria y de los bienes materiales y de la política. No, la geografía sigue siendo la geografía y la geoestrategia sigue siendo la geoestrategia. Esas cosas siguen siendo importantes para el mundo en el que vivimos. Y efectivamente ahí y no eres el único, aunque sea triste decirlo, en inaugurar o decir que puede que haya una tercera guerra mundial. Ni lo sabemos ni lo deseamos, pero efectivamente la historia dice que a veces ha sido el único modo de renovar el sistema. Esperemos que la cosa no vaya por ahí. Lo que sí que está claro también, y volviendo un poco a tu intervención sobre el socialismo y el liberalismo y tal, es que no hay una... Y tiene mucho que ver con lo que dices de que no vivimos en el mismo mundo que antes, porque cayó la Unión Soviética. El socialismo ahora mismo no parece que sea una opción viable a nivel mundial. Dejo que acabes, pero brevísimamente porque ya no nos queda tiempo. Los monopolios estatales yo creo que no se contradicen con los monopolios privados, sino que forman parte del mismo eslabón de expansión de las naciones en su expansión, digamos, imperialista. Última pregunta, sí o no. Sé que les va a doler responder con un monosílabo, pero ¿nos olvidamos de refundar el capitalismo? Por lo menos por la vía de la reunión de los jefes de Estado. No hay opciones. No es un problema que el capitalismo te guste más o menos y quieras sustituirlo, es que no tienes opciones ahora mismo. No hay opciones, vivimos en otro mundo. No es el mundo tampoco de Hobsbawm, de Lenin, porque ahí había la opción del movimiento obrero y del comunismo. Esa opción ha desaparecido. Las cosas se van haciendo, eso está claro. La que no tiene más opciones soy yo. Tengo que cortarles, esto se acaba, ya no da para más. Gracias a los dos por venir, gracias a ustedes por acompañarnos otro miércoles y nos vemos aquí la semana que viene en Teatro Crítico. Gracias, adiós.